Televidente, felice noite e bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Corsao, contento para nós ir a trove junto com o e compartilhar a trove de maneira do dia, toda tarde, aí toda noite, rato de entretenimento, de informação e enviar aqui o tema de maneira sempre de grande interesse. Nosso invitado hoje, Dr. Vittorio De Stefano, persona conhecida em nossa comunidade, diretor de World Trade Center, rector de Caribbean International University, pero arriba de cos, a mí te considera Dr. Di Stefano un gran analista y más ya conocedor del tema político internacional, local también, pero en el caso que ahora no se va a abordar un tiki de avance en el World Trade Center mira en el último tiempo, de importa de un North Sea Jazz Festival a Trove, aquí está sede ya por excelencia de North Sea Jazz Festival de Corsao y además de ser como sede de evento de más importante que nos está recibiendo na Corsao. Nos va a tocar un tiki también de política internacional y tema más interesante de manera costumbre cada día con nuestro papi, el Dr. Di Stefano. Obviamente, me da switch para español para conversar con los invitados. Doctor Di Stefano, contento de verlo acá una vez más y agradecido por el tiempo para compartir con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, o sea, depende de dónde lo estén viendo, como tú dices. Sí, es verdad, hoy día, como decía nuestro amigo Ula Pietre, buenos días, amigos invisibles. Amigos invisibles. Nada, aquí de nuevo, intentando un año más, dándole gracias a Dios. A Padre Pío, por supuesto, que es nuestro patrón en la universidad, más de 26 años en Curazao. Creo que ha sido una lucha titánica, pero al final no han entendido, ¿no? El curazareño ha sido, yo diría, colaborador. Pienso que de alguna manera estoy agradecido también. Qué bueno, qué bueno. Ha sido una mancomunidad entre Curazao y las ideas que usted ha traído, la gente que usted ha traído, yo diría muchos avances también, porque el tener una universidad que ha logrado todo lo que la Caribbean International University ha logrado hasta el día de hoy no es fácil, y creo que ahí usted ha tenido mucha, hoy día usan mucho una palabra que me voy a permitir usar, que es resiliencia, y además de eso mucha perseverancia. Y eso hace que hoy día todavía la universidad esté dando frutos. Bueno, apenas la semana pasada, no mentira, apenas ayer se fue una corte de 12 estudiantes de posgrado que vinieron 4 días a conocer la universidad en Curazao, tuvieron clases aquí en Curazao con unos profesores norteamericanos y unos profesores brasileños, tuvieron 4 días, se fueron encantados. No tanto de la universidad, sino del propio Curazao. Van a volver, por supuesto, el año que viene. Y en ese orden de ideas también, acuerda que hay una palabra que tú utilizaste, constancia. Es verdad, si tú no tienes esa fuerza de constancia y crees en lo que estás haciendo, bueno, es muy fácil cerrar el tarrón, cerrar la Santa María y caerte en brazos cruzados. Nosotros estos 26 años, yo diría que ha sido de lucha, pero es que la lucha también te tiene vivo. Sí. O sea, fíjate que el Banco Central durante 15 años no estuvo intervenido intentando cerrar la compañía de seguros. Y bueno, gracias a Dios finalmente nos entendió, nos comprendieron y tuvimos la liberación. Tú sabes lo que es 15 años estar luchando. Bueno, pero ahí está. Pues al final tenemos una buena empresa, con un capital extraordinario. La universidad, por supuesto, como te he dicho, ha avanzado a velocidades importantes, y creo que no solamente la universidad ahora en Curazao, el propio Ministerio de Educación nos ha apoyado y ha colaborado en ese sentido, sino también hemos hecho acuerdos internacionales. En Italia abrimos una sede muy bonita de Curazao. Hay una sede en Nápoles y una sede en Roma. Y estamos haciendo cursos a nombre de Curazao, a nombre de la Universidad de Curazao. Eso le da ahora, con el campeonato mundial que entramos
por mucho que perdimos, yo le dije al presidente Pisa, le mandé un mensaje diciendo, tenemos que protestar porque al cuerpo de futbolista nuestro lo mandaron de una parte a otra, que eran 10 horas de vuelo, y eso por supuesto llegaba a asfixia, llegaron cansados, pero hicieron un buen papel. Ya Curazao internacionalmente la conoce Raimundo y todo el mundo, y eso es algo que debemos estar satisfechos todos los curazoleños. Acuerda lo que decía Tagorre, ¿no? Tagorre decía algo importante, yo creo que determinante. La patria no es la tierra donde tú naces. La patria es la tierra donde tú luchas, donde te forjas, y eventualmente, en ese orden de ideas, estos 26 años, puedo decir con cierta autoridad formal, bueno, yo también soy curazoleño ahora, porque 26 años de estar en este país permaneciendo. Nosotros hemos pagado por lo menos más de 45 millones de florines a Acualetra. De impuestos no te digo cuánto hemos generado y hemos pagado. Por IVA no te digo cuánto hemos pagado. Bueno, yo creo que hemos contribuido en alguna forma al desarrollo de Curazao. Y yo pienso que también a veces si el gobierno es obtuso es un problema. Hemos conseguido los últimos gobiernos abiertos, comprensivos, y eso es importante para uno que viene de afuera. Por eso que Tagorre tenía razón. Pues, en estos días yo observé cuando el presidente Trump, por cierto, quería eliminar la nacionalidad por el Iure Sole. Yo decía, caramba, mis 4 nietos son americanos. Trump pretende. No, eso se refiere a aquellas personas que entran ilegales, que entonces que van eventualmente a buscar una nacionalidad yo diría oportunista de algún sentido. Bueno, es que Francia lo tiene hace tiempo. Francia tiene el Iure Sole bien programado. O sea, no es que tú llegas a Francia y entraste ilegal y el hijo que tú naces ahí tiene la nacionalidad francesa. No te la dan. O sea que el presidente Trump tenía razón. Ya. En un ratico, doctor, vamos a hablar un poco del presidente Trump desde otro punto de vista. Yo ahora que escuchándolo hablar, y usted que mencionó la participación de Curazao en el último mundial, o en el más reciente mundial de fútbol, y la Ola Blow, como la llamamos, yo quiero ahora tocar un poquito el terreno de la economía, usted como economista. Yo pienso que muchas veces uno no aprovecha los momentos al máximo, las circunstancias al máximo. Y nunca olvido un ejemplo que usted siempre ponía en las charlas en la universidad, que era que todos tenemos un teléfono celular del cual utilizamos menos del 10% de toda la capacidad que uno puede hacer con un teléfono celular. Esta participación en el Mundial, independientemente de haber catapultado a Curazao a un nivel deportivo entre los grandes, de haber dado muestras de madurez en el comportamiento de los jugadores, en el comportamiento de la federación, generó un gran impacto publicitario, por decirlo así, de marketing, de mercadeo. Usted acaba de mencionar una frase, a Curazao hoy día lo conoce Raimundo y todo el mundo. Yo, sin cifras, simplemente una percepción que pudiese ser errada, creo que he comenzado a ver más movimiento turístico después del Mundial. Puede ser que yo esté errado, a lo mejor es una percepción errada. Pero no obstante, sí estoy seguro que la gente va a programar sus futuras vacaciones hacia Curazao, mucho más gente, y van a planificar conocer esa isla chiquita cuando llegue el momento de viajar. Aquellos que quizá tenían la oportunidad de hacerlo de inmediato, vinieron inmediatamente después del Mundial a ver a Curazao. Pero, ¿qué debemos hacer, doctor, para no perder ese impacto publicitario? Porque a veces en la vida el autobús se nos pasa, el tren se nos pasa, por no habernos preparado para desarrollar ese resultado tan importante que tuvimos con el Mundial de Fútbol. Bueno, en las encuestas con nuestros estudiantes, a pesar que son todos médicos, odontólogos,
nosotros en esa encuesta le solicitamos cuál era lo bueno o lo malo que habían visto en Curazao. Y una de las preocupaciones más importantes que le gustaba Curazao como geografía, como ambiente, pero que veía en el curazoleño como la apatía, para no decir la antipatía muchas veces. Yo creo que en Curazao no tenemos esa cultura de servicio que habría que dar, ¿no? Pareciera que a veces dar los buenos días da penoso, las buenas tardes. Yo creo que es importante cuando vas a un restaurante que te atiende con delicadeza, con cosas. Tú vas a un restaurante por dos condiciones. Primero, si la comida es buena, pero eso representa apenas el 50% del retorno. Pero el otro 50% es la atención del mesonero, del dueño que viene. Sí. Y eso, esa cultura aquí no la hay todavía. Es un cambio que va a costar, pero no es imposible, ¿no? Como decía Eliezer, el famoso político que mataron en Colombia, lo fácil está hecho, lo difícil lo haremos, lo imposible, bueno, intentaremos. Ya. Estamos en la etapa de lo imposible, pero vamos a intentar. Ya. Ahora combino los dos terrenos, el de economista y educador. Hay otra cosa importante, que estamos obteniendo un desarrollo a lo mejor más allá de lo que esperábamos en cuanto a lo que es el aspecto de hotelería, muchos hoteles en camino, y no hay personal suficiente para ocupar estas posiciones que van a crear. ¿Qué podemos hacer? Yo estoy proponiendo de nuevo, lo que pasa es que el ministro Ato parece que no está en la isla. Yo regresé apenas hace unos cuantos días con relación al caso venezolano, que es lo que tenemos más cerca, apenas 30 millas náuticas, o menos de 30 millas náuticas si estamos con Falcón. Estoy proponiendo una tesis que el venezolano que tenga una visa americana, aunque esté vencida, pudiera entrar al país y eventualmente a pasar unos días. Yo creo que para diciembre eso es muy importante si se le abre esa apertura. El propio gobierno está en la onda, creo que el presidente Pisa tiene tiempo en eso, en que quitar la visa a los venezolanos. Si no se la quieren quitar, por lo menos porque de alguna manera tienen la influencia de Holanda. Yo pienso que si yo tengo una visa americana en este momento vencida, le deberían permitir entrar al país y se mueve la economía, se mueve el transporte, se mueve O sea, esa es la forma de ser amplio, productivo para un país en desarrollo. Creo que cuando yo vine a esto hace 26 años, apenas teníamos 2.000 camas disponibles. Ahora por lo menos tenemos como 12.000, 13.000. Ya hemos hecho un avance importante. Pero Curazao deberíamos tener no menos de 20.000 camas. Nos faltan 6, 7.000 camas todavía en desarrollo. Aquí tenemos un problema que la gente, me imagino, del gobierno está al tanto de la situación. Es la previsión del consumo eléctrico. Lo que yo te decía, primero que es caro, pero segundo, yo pienso que hay que renovar. Pero gracias a Dios, nosotros estamos ahorita de los 3 megas que necesitamos, 2,5 megas, mejor dicho. Ahorita estamos poniendo todo un sistema de paneles solares. Creo que vamos, si tú quieres, de energía limpia, y eso es importante, que el gobierno parece que está al tanto y está dando empuje con relación a eso. Uno de los pocos países en el mundo que no te da nada por poner paneles solares justamente Curazao. Antes inclusive tenía unos impuestos adicionales al sol. Ahora parece que hay una electricidad. Pero como te digo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Debemos tener mente amplia en el gobierno que permita electricidad y pensar que los gobiernos deben gobernar para futuras generaciones y no para futuros políticos, elecciones. El dilema nuestro es que parece que muchos gobiernos trabajan para las próximas elecciones y no para
próximas generaciones, y ese es un problema. Ya. Es un poco el ejemplo que circulaba hace poco en las redes sociales, y que además eso se ha hablado mucho del señor, un abuelito que estaba plantando una mata, un palo de tamarindo, y le preguntaban, pero un vecino le dijo, pero ¿para qué vas a sembrar eso? Si mira la edad que tú tienes, de aquí a que eso de tamarindo tú no vas a aprovechar, no vas a probar esos tamarindos. Y él le dijo, no, es que yo no la estoy sembrando para mí, la estoy sembrando para mis nietos. Entonces yo pienso que quizás esa es un poco la visión ya cuando tú llegas a cierta edad y tienes los nietos, tú piensas en tus nietos. Sí. Tú como ya abuelo que eres, y yo como lo que soy, yo todo lo hago como en función de mis nietos, ¿no? Es como la generación de tu residuo, por decirlo así. Y Dios me ha premiado de Padre Pío, por supuesto, que es el patrón de la universidad, con unos nietos bellos, inteligentes y sanos. Es lo que aspira a un abuelo. Bueno. Claro que sí. Bueno, eso es un poco lo que mucha gente tiene que ver. El crear una comunidad en armonía con el ambiente, con todo lo que necesitarán nuestras generaciones futuras. Porque ya nosotros vamos de paso. Pero yo creo que debemos, si empezamos a pensar en nuestros nietos, y empezamos a ver todo lo que la isla necesita para que cuando ellos estén en una edad adulta puedan disfrutarlo, yo creo que trabajaríamos con más dinamismo. Bueno, fíjate que ahí hay una variación en lo que tú estás planteando. Es que dice que el metaverso unido con la inteligencia artificial va a permitir que ahora la edad promedio va a ser 150 años. Entonces tenemos esperanza de vida. No necesariamente no tenemos que ver el tamarindo, podemos ver el tamarindo también. Eso, acuérdense, yo creo que uno está programado en el momento que nace, en la hora que va a morir. Y eso es no hay una lógica, pero parece que es una consecuencia natural de la vida, ¿no? Ya. Doctor, hemos pasado por la universidad, vamos un ratico al World Trade Center, aunque prácticamente uno es hijo del otro. El World Trade Center se aproxima a cumplir 40 años, de los cuales usted tiene ya 26 al frente del World Trade Center. Hemos visto, aparte de la inversión en los equipos, en los chillers de aire acondicionado que habíamos conversado en el programa pasado, que habían sido cambiados todos los sistemas de aire acondicionado, la ductería, etcétera. Y ahora vemos un gran parque de paneles solares. ¿Cómo se perfila el futuro del World Trade Center? Bueno, yo soy un convencido que el manejo, a pesar que yo sigo siendo el director, el manejo de mi hijo ha sido bueno y prudente. Nosotros en el World Center estamos alquilando por metro cuadrado 7, 8 florines al metro cuadrado. Eso no lo hace nadie. Claro, los utilities son, aquí como yo le dije, son bastante caros, pero en todo caso nosotros estamos en un tercio del valor de alquiler de mercado. Eso tiene que tener claro el gobierno, el público en general. Nosotros con relación al valor de mercado de alquileres estamos en un tercio. Por eso es que, por supuesto, nuestros espacios son grandes. Estamos hablando del World Center, incluyendo Exor ahora, que son la dueña de los edificios. Estamos hablando de 47.000, 49.000 metros cuadrados de construcción, incluyendo los estacionamientos. Y eso hace que esto tú tienes que alquilarlo. En este momento tenemos el 70%, 75% ocupado, y eso nos mantiene. Nosotros hemos hecho una política de reinversión en el World Center. El World Center tiene todos los pisos nuevos, los ascensores nuevos, los techos que estoy reconstruyendo completamente nuevos, cambiando con una dinámica de construcción y de cambio día a día. Y tenemos, por supuesto, reserva todo, porque para venir aquí, una vez el COVID, otra vez el problema petrolero, otra vez la guerra, entonces aquí hay que tener una previsión ahí, porque hay que tener un stock. Y el otro problema es que hay en Curazao
es que todo está monopolizado. Aquí se monopoliza los techos, los pisos, y entonces tú tienes que ir contra esa corriente, si no, no hay manera de construcción. La construcción te sale una barbaridad. Ya. Bueno, doctor, yo creo que hemos ampliado un poquito la visión de nuestros televidentes sobre lo que es la universidad y el World Trade Center. Vamos a hacer una pausa para cumplir con algunos anuncios y al regreso vamos a analizar un poquito la perspectiva geopolítica, todos estos comentarios que han surgido y que lamentablemente a través de las redes sociales, la falta de una ética y de una formación periodística en gran cantidad de los creadores de contenido han hecho que incluso el nombre de Curazao se involucre en cosas en las que no está involucrado. Entonces, eso quizá hace que nuestros televidentes tengan una visión quizá corta de lo que es la realidad y de qué manera nosotros podemos estar en el ojo del huracán, como quien dice. Analicémoslo desde la perspectiva actual y desde lo que puede ser el futuro de esa relación tan profunda y que en estos momentos está tan distante entre Venezuela y Curazao. Vamos a cumplir con unos anuncios y ya estaremos de regreso. Nós vamos cumprir com algum spot de nossos patrocinantes e diz nós a continuar com nós. Currende te oferecemos facilidade excelente, sustém confiável e é termino mais competitivo para negócio que te operar em seja na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven, com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de seja haven ou airport. Goza de 0% de imposto riba importação, 0% de OB e nada de imposto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós te conectamos negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita currende.com ou chama-nos na 737-6000. Cuido di gente nanta central para salud optimal. En Curazao Dental Center nos está una gente nan cuido di nivel con tecnología moderna y atención personalizada. Una solución para cada necesidad. Tratamiento preventivo, implante, ortodoncia y prótesis dental. Todo lo que vos sonrisa merece y salud dental de interfamia está requerido. Curazao Dental Center, situado en edificio de PUC, accesible y cómodo para Unitur. Smile com confiança. Nós te aí para ajudar. Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance. Inter una organización a vos servicio para donar a vos, familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es mesora, pero así es Sabi sí. Oh, Rosancho! Hey, mas Miri, conta! Moça, tu viaja a ver o sorriso de meu cara, não? Já quando é um bom serviço do lado do metro. Ora ele fica preto na casa. Piu! Na trabalho? Piu! Te hasta na lamang. Piu! Awar si mas Miri perkom. Tanki. Si bom poye ka lap de met. Ah, tapos Miri. Malupit pa kami kwenta. Bambek! Jesus! Piu! Si bom poye ka lap de met, beste je gezet kapot. Piu! Promeco solo sali, nos portata abri. Aquí na supermarket, bombini. Paduna servicio, na grandi y chiqui. Cliente darei, te seita nos lei. Bombinita, bom, bom.
bombinita bom, boca ta guardiamo, cibo ta guarda pa 30. Dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carni, lec barata, pan caliente, buscadivo, dolci criollo, no va in un caminda, la bombinita bocas, wow! Prometo nos continuar con nos conversación nos que acordamos con nos llegan a Boston Danki del Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización con un compromiso con salud y corazón y a la vez un compromiso con la palabra confiabilidad en cada test y en cada resultado, tanto para el paciente, tanto para el cliente, usuario, con nos que llamele, como para todos están en cadena de cuidado, para su hobby un tratamiento está comenzado con un test de laboratorio. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. Na nombre de Bombini Supermarket, el lugar ideal para hacer compras en un ambiente dushi. Siempre nos avisa, quizás en verdad no está reconocido no es supermarket más grande de cosas. No es un más dushi, es un camino de botar así compras en un ambiente great de familia, más sobra. Bombinita Boca. A nombre de Sambil, a trove con una preparación grande para tour, para intersiman, nos tiene diferentes eventos para compartir con el pueblo de Corsao, tanto en cada uno de nos tiendas y cada uno de restaurantes o el lugar de diversión para mucho y para gente grande, nos invitamos para bien compartir el ambiente de familia, ambiente dulce de Sambil, the one and only. A nombre también de Curaçao Dental Center, salud significa salud en general. Salud y bocurpa está incluir salud y boca. Cuido bucal, cuido dental está algo que vos se tener cuenta. Y tapecei nos tiene hoy en día facilidad de acceder al servicio de Curaçao Dental Center, allá en la POS 5 del edificio de PUFC. Curaçao Dental Center te para dar servicio na interfamia. Y en nombre de Curinde creando un network cada vez más grande para inversión, para hacimiento de negocio de un sector así importante, de manera zona libre, zona franco, zona comercial, y ese está requerir quizás de una interrelación que Curinde Avinta crea a lo largo de su existencia, para hoy en día, con orgullo, por poner a disposición del sector empresarial y comercial una organización completa, nuevo servicio, para no pagar más de unos parques industrial, fomentando el nacimiento de empresas en nuevo. Curinde, donando un aporte fundamental a nuestra economía. Televidente nos sabe como hace nuestro programa Boa Noite Corsao. Nos invitado, doctor Vittorio De Stefano, nos a conversar, nos tira un análisis general de World Trade Center, de Caribbean International University, Savi Insurance, etc. Y ahora nos aprovechar el conocimiento de doctor De Stefano como analista internacional y la ganamos para un tiki de situación de nuestra región en el último tiempo, para lo que va de 2026, está ainda basta de intención. Doctor, vamos a retroceder hasta el 3 de enero, que ocurrió eso que llaman captura, secuestro, detención, tiene varios calificativos. ¿Cómo lo ve usted? No, yo pienso que a Trump le van a tener que hacer una estatua, no solamente a los venezolanos, quizá el mundo, indistintamente de su propio interés y los intereses de América primero. Yo pienso que Trump ha hecho una tarea extraordinaria desde el punto de vista del futuro. Yo sí pienso que Trump está gobernando para futuras generaciones, porque a fin de cuentas, primero, él no puede ser reelegido, y segundo, creo que muy poca gente entiende lo que está haciendo el presidente Trump. Yo en mi oficina, y tú lo sabes, hace años, no de ahora, que Trump tiene apenas 2 años en el gobierno, no, menos de 2 años. Yo siempre tengo a San Miguel y a otro arcángel con una foto de el presidente Trump que le dedicó a mi hijo, a Carmelo, y una cachucha que dice el presidente Trump.
Y lo he hecho con mucho cariño, con mucha visión de futuro, porque yo pienso que al final de cuentas lo que está haciendo Trump, incluyendo los Estados Unidos, a veces no lo comprende, porque esta gente, los iraníes, con una bomba atómica real, yo creo que el mundo estaba en una distinción peligrosa. Y creo que la ventaja de Trump es que entendiendo que quiere ayudar a Israel, pero entiende que esa gente con una bomba atómica, con misiles atómicos y con misiles de 4.000 kilómetros que pudieron desarrollarse, bueno, hubieran tenido a Europa bajo un esquema peligroso. Esa es una visión bien amplia, pero doctor, ¿se ha comprobado todo eso? Los Estados Unidos tienen la marca de Irak, de que nunca encontraron lo que ellos decían que había. No, óyeme, las 4 toneladas de agua las tienen, o sea, inclusive la oficina atómica dice que inclusive han llegado a una nivelación de 82%, le falta un día o una semana, por decirlo así, para llegar a una bomba atómica, según la oficina atómica. Pero es que el problema, si tú le permites a los iraníes que controlen el Golfo de Hormuz y paguen, bueno, los argentinos allá abajo te van a cobrar, te van a pagar arriba por donde pasan los chinos y donde pasa por Groenlandia. Yo pienso que eso no se puede permitir para la futura generación, en el entendido que ahí pasa más del 20% del petróleo y más del 20% del gas que se maneja en el mundo. Como te digo, los Estados Unidos tienen su interés desde el punto de vista económico, ya que los Estados Unidos producen más de 14,5 millones de barriles de petróleo. ¿Sabes que yo tengo una impresión que se están dando estos terremotos, maremotos, porque el crack que están sacando de la tierra de alguna manera rompe la estructura abajo y de alguna manera después esa estructura tienen que unirse de nuevo, la debilita y se están produciendo, pero yo no soy geólogo, así que son posiciones que yo pudiera estar teniendo, porque esto es demasiado... Yo no tampoco puedo aseverar que esto es 100% real, pero yo escuché un audio real, nada de inteligencia artificial ni nada de redes sociales, un audio que me enviaron donde un geólogo decía que él estaba convencido, él como profesional, como científico, que él estaba convencido de que a través de los años, no algo de ahora, pero a través de los años, tanta furia de desatar la cosecha, por decirlo así de alguna manera, del petróleo, las inyecciones que hacían de presión para que el petróleo subiera, a la larga se ha ido concentrando y ha ido rompiendo esas estructuras de las capas tectónicas. Es que el crack es completamente piedra producida en petróleo que después la transforma. Entonces, por supuesto, ¿de dónde la saca? Bueno, la saca debajo de la tierra. Entonces, esos huecos que están dejando esos vacíos, forman los benditos terremotos, que ya en Venezuela y en Colombia han sido bastante duros, ¿no? Yo creo que Trump, al final el mundo va a tener que darle un reconocimiento. Lo mismo el proceso de la OTAN. Fíjate que él agarró con la Meloni, cuando empezó a decirle a la Meloni de alguna manera con el problema del Papa y el problema con los israelíes que iban a romper el acuerdo que tenía. Yo creo que ahí la Meloni se manejó políticamente en el entendido de que los italianos son católicos, un 90%, más de un 90%, por supuesto, cuando se metió con el Papa. Pero es que el Papa también se metió con él. El Papa, de alguna manera, vamos a decirle, primero porque es norteamericano. Segundo, acuérdense que el Vaticano es una república, la República del Vaticano. Y los Estados Unidos están en este momento más bien haciéndonos un favor, yo diría, al mundo y en particular a los europeos. Y al no sentir apoyo a través de la OTAN, a través de algunos miembros
más bien de la OTAN que se echaron para atrás. Bueno, Trump actuó un poco más como político, actuó como una persona que se sintió ofendida. No me quieren, bueno, está bien, vaya para allá, yo me la arreglo solo. Pues acuérdate que los Estados Unidos maneja o subsidia más del 70% de los gastos de la OTAN. Mantiene la OTAN, el sistema interamericano en la salud, mantiene a la OEA, mantiene a la ONU. Entonces me dice, ¿para qué yo me meto en todo esto regional y nadie me hace caso? Bueno, creo que ha hecho mucha liga con el director de la OTAN, el ex primer ministro de Holanda, Mark Rutte, que es hoy día la cabeza de la OTAN. Y creo que con el presidente Trump se han llevado muy bien. Sí, no, se ha llevado bien. Es que yo creo que ahí mismo el presidente Trump tiene un hombre clave que es Marco Rubio en la relación internacional, además de ser el presidente de la Junta de Seguridad de los Estados Unidos. Yo creo que realmente Marco Rubio ha sido un gran apoyo para Trump y para los Estados Unidos. Bueno, aunque yo me imagino que Trump va a ser, para llevar una política independiente que no sea por la orden que dé Trump, va a ser complicado, ¿no? Porque él está manejando con el vicepresidente y él se puede... ¿Usted cree que Marco Rubio sea el próximo presidente de los Estados Unidos? Mira, si tú me preguntas qué quiero yo te diría Marco Rubio para el mundo, ¿no? Marco Rubio es bien formado, ha estado en la Comisión de Defensa durante casi 20 años, maneja la relación del mundo, sabe lo que está pasando. Y es buen diplomático. Es un diplomático. En cambio, Vice es un poco menos experto, pues. Entonces, yo preferiría para el mundo Marco Rubio. Ya. Doctor, lo que ha ocurrido en Colombia, ¿cómo lo ve usted? Las elecciones de Colombia arrojaron un triunfo por una mínima diferencia. Sin embargo, yo pienso que mi opinión como observador es que la manera como se ha catapultado la imagen del actual presidente electo, del presidente constitucional ya de la República, ha sido como muy agresiva en los medios, y está generando como un poco de reacciones que quizás si él hiciera lo mismo sin cantarlo menos, no hubiese tanta explosión de violencia como se está empezando a ver en Colombia. Yo creo que el presidente Abelardo, primero Colombia no es fácil manejarla, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica, quizás el país más implicado, para no decirlo más complicado para un manejo político, era justamente Colombia. Yo creo que Colombia tiene la suerte de tener un presidente por primera vez que no pertenece a los partidos políticos como tal, que puede hacer un verdadero trabajo de gobernante. Y creo que una de las cosas que debe hacer urgente es justamente un ajuste a la Constitución, llevarla como estaba antes, de manera que el presidente puede ser reelegido por segunda vez. Acuerda que eso lo cambió cuando estaba Santos de presidente, sabiendo que iba a venir Duque, y Duque podía ser reelegido para darle espacio a Petro, porque él y Petro estaban confabulados. Cortó los periodos constitucionales a un periodo de 4 años. 4 años tú no aprendes. No alcanza para nada. Nada, eso no te alcanza para nada. Yo pienso que una de las cosas, y que le va a encantar a Uribe, es la propuesta que debe ser urgente a Abelardo, de llevar el periodo constitucional a 2 periodos, que el presidente puede hacer 8 años y después para su casa, como es en los Estados Unidos. Y eventualmente pienso que lo va a hacer, aunque eso no está ahorita todavía en el tapete. Mira, fíjate que ningún partidario, los políticos, ni siquiera la famosa Fernanda, que es una senadora muy del grupo
no ha formado parte del gobierno porque él no quería nadie partidista que formase parte del gobierno, puro independiente. Ellos van a hacer un buen gobierno porque un gobierno es técnico más que un gobierno político. Y así espero. Y este muchacho parece que es un muchacho inteligente, rápido, veloz. Y no necesita ir para robar. Yo me recuerdo una vez en Globovisión con Julio César Pineda, que me hace una entrevista, ¿qué opinaba yo entre María Corina y Maduro? En aquel entonces le faltaban como 6, 7 meses para la elección. Yo, como soy atrevido, por lo general digo lo que pienso, no mido las consecuencias más allá de lo prudente. Dije, bueno, si a mí me tocaría votar, yo voy a votar por Maduro, porque el chavismo está tan rico todo. En cambio, María Corina tiene una lujuria humana ahí que no se entiende. Yo, porque particularmente tengo culpo a María Corina de muchas situaciones en Venezuela. Acuérdate que María Corina no formó parte de la Mesa de la Unidad del 2015, que ahora forma parte del gobierno. Y por culpa de esa división de ella, que no formó parte de la Mesa de la Unidad, ahí se perdieron 5 o 6 diputados por cociente electoral, de la cual, a pesar que la oposición sacó 112 diputados, que era la mayoría absoluta, el que hicieron los chavistas, eliminaron los 3 diputados por Amazonas. Los indígenas, sí. Entonces, más nunca lo hicieron. Pero se hubieran quitado los 3 diputados y no hubieran ganado el chavismo los 5 diputados por cociente, todavía la oposición estaba sobrado. Sí. No teníamos que esperar hasta hoy, se hubieran resuelto eso hace muchos años. Entonces, por eso que yo le tengo como manía a María Corina. Reconozco esa. Ahora, doctor, lo que está pasando en Venezuela, yo tengo mi pensamiento en relación a lo que mucha gente ha dicho y a lo que se ha recabado como información a través de los medios y de las redes sociales, etc. Pero quisiera preguntarle, ¿cuál es la visión suya en cuanto al comportamiento del presidente Trump hacia María Corina Machado en primer lugar y hacia Delcy Rodríguez? Hay quien dice que la salida de Trump fue inteligente al mantener a Delcy Rodríguez allí en esa posición para hacer una limpieza y después comenzar, como dicen, a cortar cabezas. Fíjate, ¿qué piensa usted? Fíjate, yo creo que en un programa nosotros tocamos el tema, yo te aclaré mi posición cuál era. Yo creo que no hay una manera distinta a la que hizo Marco Rubio con el presidente Trump de manejar Venezuela, porque tú en Venezuela tienes 325 alcaldes, de los cuales hay 20 enchufados adicionales, 370 alcaldes, todos chavistas. ¿Ok? Tú tienes 22 gobernadores, todos chavistas. Tú tienes 247 diputados, incluyendo los alacranes, todos chavistas. ¿Qué haces tú con tener un presidente allá arriba? No, tú no haces nada. Al revés, crea un ambiente, un desambiente, un enfrentamiento que sabes cómo empieza, pero no sabes cómo termina. Yo creo que la mejor manera, fíjate que no han decretado todavía la ausencia absoluta de Maduro, también el juicio lo están. ¿Por qué? Porque una vez que lo declaren, en una ausencia permanente, tienen que ir a unas elecciones de acuerdo con la Constitución, tienen 90 días para fijar un periodo constitucional. Entonces yo creo que se está manejando todo inteligentemente, y ahora con esta unión de la Asamblea de 2015, para darle como un carácter un poquito de más apoyo jurídico al criterio, para que no hagan unas elecciones solamente ellos mismos. Pero creo que lo que debería hacer, inclusive yo le he mandado hasta mensaje a la presidenta electa, a la presidenta interina, decirle, mira, reduzca los 40
2 ministros, reduzca a 11 o 12. Reduzca, son demasiados. No, demasiado. ¿Cómo tú vas a manejar un país con 42, 43 ministros? Eso no es posible. Yo pienso que se pueden reducir, se pueden hacer cosas de cambio. Creo que otra vez quieren llevar el Tribunal Supremo a 32 magistrados. Eso es una barbaridad. Es mejor como está ahorita, 3 por sala, 15 magistrados principales y 15 suplentes, más que suficiente. O sea, no enredar más allá de lo que está enredado el país. No había otra manera de resolver el problema con Venezuela, inclusive con la presencia de Diosdado. ¿Por qué con la presencia de Diosdado? Porque Diosdado de alguna manera dice que maneja lo colectivo, maneja lo colectivo, maneja la parte militar. Y yo creo que hasta el terremoto de alguna manera bendijo a Venezuela, porque de alguna manera vinieron los marines, entraron ahí, porque ya se empezaba a rumorar de que pudiera haber un golpe de Estado en Venezuela. Por lo menos yo tengo tiempo que no voy, pero los medios, como tú dices, son algunos embusteros, pero algunos están informados. Ahora con los marines ahí, o sea, todo el mundo está en una calma quieta, quieta, pero porque te hago la pregunta. El presidente Trump fue a buscar según él, a unos narcoterroristas, de acuerdo con la ley americana. El narcoterrorista principal era Maduro. Ya lo sacaron. Él no fue a cambiar un gobierno, él fue a buscar unos narcoterroristas. Claro, hay 2 de esos presuntos narcoterroristas que todavía están en el gobierno, que según lo americano es Diosdado y es Padrino López, que también funge de ministro. Pero te hago una pregunta. Si hubiese habido un golpe de Estado, sale Diosdado y sale de Padrino López, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces, tú no puedes llevarte un país así nomás. Le hubiera caído el mundo encima a Trump. Pero yo pienso que todo está bien programado. Diferimos el juicio, todavía no tenemos la ausencia permanente de Maduro, no hay que llamar a elecciones, vamos por Yo creo que las elecciones se van a dar el año que viene, y no como dice María Corina, primero la presidencial. ¿Para qué? Tú vas a ser presidencial, vas a gobernar ¿con quién? La unidad primaria, política, por supuesto, es la familia, dice esa es la unidad primaria. Pero después vienen los alcaldes, que son los políticos verdaderos, operativos. Los que están en el barrio, los que están en el pueblo. Después vienen los gobernadores, y todos son ellos. ¿Con quién va a gobernar? Va a tener todo en contra. Yo creo que los periodos deben terminar, ¿por qué tú vas a terminar con los diputados? ¿Quién lo va a eliminar? Explica. Claro, yo creo que están haciendo bien. Ahora viene el cambio de la Corte, viene el cambio después del CNE, y el año que viene, para mí deberían producirse las elecciones de diputados, de gobernadores, de alcaldes primero. De alcalde, y después de diputados, de acuerdo, por supuesto, ya con un CNE nuevo formado, con una Corte Suprema de Justicia más independiente, más correcta, más con profesionales de primer orden. Pues yo tengo entendido que la presidenta ahí, que sea por cierto es apellido Rodríguez, no sé si será familia de los Rodríguez o no, pero en Venezuela todos somos, los que no somos Rodríguez somos Fernández, ¿no? O Hernández. Pero yo creo que esos cambios no había otra manera de hacerlo. Hay que hacerlo así como lo está haciendo Marco Rubio. Ya. Esta señora que fue designada al frente de una especie de comisión en la Asamblea, señora Faría, no, creo esa fue diputada, esa fue la que sustituyó a Guaidó. Correcto. Entonces a ella la nombraron presidenta del interinato. Por supuesto, estaba en Inglaterra, es una señora médico que era una diputada montada, y era la autoridad más inmediata, porque a Guaidó lo sacaron.
y el mismo grupo de diputados, y nombraron de presidenta encargada, entre comillas, a esta señora, que por supuesto ejercía desde afuera. Por lo menos Guaidó ejercía de adentro, pero esto estaba en Inglaterra. Claro, eso tiene su ventaja de formar este grupo ahora de una asamblea general más amplia. En vez de 247, a lo mejor hay 347, pero va a haber una comisión que es la que va a mandar. Esa va a poner la norma, va a decir, espérate, los magistrados tienen que cumplir esta condición. Ayer los magistrados, la mayoría de los había magistrados buenos de primera línea, pero vamos a decir, la mayoría, esos sabían de derecho lo que yo sé de chino. Ya. Doctor, ¿usted ve una elección con María Corina como triunfadora? No, yo creo que María Corina, como decimos en el buen criollo, no va para el baile. Pero es posible, vamos a ver cómo se desarrolla el contenido de estas elecciones de diputados, dependiendo cómo se desarrolla. Yo te voy a hacer una pregunta un poquito fuerte. María Corina no formó parte, como te digo, del 2015 por culpa de ella. Fuimos nosotros, perdimos 5 o 6 diputados por cociente electoral. Pero el que fue diputado con María Corina era un señor llamado Ricardo Sánchez, que iba en la plancha de 20 Venezuela, María Corina y Ricardo Sánchez, un ex, entre comillas, líder estudiantil. Este Ricardo Sánchez era ministro de Maduro, ministro de Educación Superior. ¿Cómo te explica eso? A ver, no sé, ¿cómo se digiere eso? Difícil. Algo raro de ahí. Algo pasó. ¿Por qué no formaste parte de la... ¿O era un infiltrado del principio o fue comprado a posteriori? No sé, yo no sé ni quiero emitir opinión. Yo sé que por culpa de María Corina perdimos 5, 6 diputados por cociente electoral. Y entonces ahora no se puede dar golpe de pecho en que él, por supuesto que ella ha sido coherente, ha sido una líder que no se le puede quitar, pero pudiera ser que ella no vaya para el baile, porque producto depende quiénes son los diputados y los senadores y los alcaldes que vayan a salir, porque ella como partido tampoco tiene nada. Acuérdate que yo te dije que yo me atreví a decir, como 6 meses antes de las elecciones, yo preferiría a Maduro, que ya están full de billetes, que la lujuria que está alrededor de María Corina, que no se sabe dónde vamos a parar. Pero quizás lo dije porque yo tenía como cierto recelo con ello, porque no había formado parte de la Mesa de la Unidad, y eventualmente María Corina no tiene un partido político fuerte. Ahí hay 4, como decimos, 4 gatos y 5 toros. Sí. Doctor, se ha hablado, se ha especulado una posible participación en las elecciones de este señor Mendoza, presidente de Industrias Polar. ¿Qué piensa usted? No, esa es la ideal. Ya Mendoza se lo ofreció cuando estaba Chávez. Nosotros le ofrecimos la posibilidad de ser candidato y él empezó a torearnos. Un tipo de esa envergadura necesita, porque tiene intereses. Porque fíjate, Venezuela era el único país donde el hombre más rico de Venezuela recibía dólares a 4.30. ¿Para qué le interesa a él? Es un poco, cuando en una oportunidad a mí me ofrecieron el Ministerio de Educación en Venezuela, yo le dije, no, yo no tengo tiempo para eso. Yo, para ser ministro de Educación en Venezuela, por supuesto, una honra muy grande, le digo, tengo que desbaratar todo, ¿a quién le entrego yo mis cosas? Y el mundo está que ahorita, si tú no estás en primera línea, bueno, recoge lo que siembra. Ya. Bueno, doctor, yo pienso que las cartas están sobre la mesa, ¿no? Y esperaremos a ver qué ocurre. No, antes de despedir, doctor, ¿qué piensa usted? Yo creo que eso no lo podemos decir ni usted ni yo, pero así como ¿qué piensa usted que pasará con Nicolás Maduro? No, Nicolás Maduro le va ¿Sale o no sale? No sale, olvídate de eso. Nicolás Maduro le va a tocar. Mira, no solamente eso, ahorita hay un informe de un señor, creo que se llama Gabriel,
Hay un video que hizo Salafeo con él, donde demuestra cómo se hacen las trampas, cómo se hicieron las trampas electorales a través de Chávez, que organiza todo un sistema para irrumpir a América Latina, y cómo penetran los Estados Unidos. Por eso que Trump de alguna manera denuncia hasta a los chinos que estaban metidos en ese paquete. Ese es bien interesante, yo te lo voy a mandar para que tú lo vayas analizando, y que lo que viene es Enea con Rinquincaya, porque yo no pienso que Trump se vaya a quedar con eso. Yo lo que pienso que Trump va ahorita a llamar uno por uno: venga acá, pajarito, móntate aquí, y se lo van a llevar directamente para los Estados Unidos. Fíjate que tengo entendido que la semana pasada irrumpieron en DGCIN, se llamaron al general, llamaron a todos, se lo agarraron y se lo llevaron. Entonces, de alguna manera, el miedo es libre, como dijo aquel famoso, ¿te acuerdas que hubo un saqueo y el tipo salió corriendo? Lo querían perseguir, era un jefe por cierto era DECO, era un líder de los sindicatos. Y entonces cuando le preguntaban, me salió corriendo, dice, el miedo es libre. Yo creo que lo que viene, Gruber, es algo bien interesante, porque lo que han descubierto con Smartmatic, con Indra, que era la primera, pues era la primera de las máquinas. Oye, lo que viene es sálvese quien pueda. Claro, y ahí van a enjuiciar muy fuerte a Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez era el jefe de esa organización. De acuerdo con esa investigación informe, que se hizo, ese informe. Te lo voy a mandar porque el tipo, al final, Elon Musk, que le consultan, Elon Musk, el proceso de Elon Musk, la única manera, porque esa máquina está hecha para revertir los intereses. ¿Te acuerdas que una vez recogieron unos libros que habían dado en Venezuela donde la oposición había ganado 60-40? Y entonces apareció Chávez 60 con el 40. Sí. Bueno, porque le dice, esas máquinas están hechas para revertir los resultados, los votos. La única manera es eliminarlas. No existe otra manera. Y eso lo dice Elon Musk en ese informe. Entonces yo creo que vale la pena, tú que eres periodista, debes estar informado, vale la pena leer. Es interesante, es interesante. Sí. Entonces, apenas salimos del programa, te lo voy a mandar. Con mucho gusto, doctor, porque de verdad es importante, esas cosas a veces que no están, como no se conocen, ¿no? Yo creo que lo que viene es Trump no se va a quedar con eso, conociendo, porque a Trump le hicieron la vida imposible, no sé cuántos miles de juicios le hicieron. Dime aquel juicio que le hicieron la fiscal en Nueva York, que sí, porque no fue él, me imagino su empresa que tiene su junta directiva, es porque él era el dueño, en vez de enjuiciar al director, enjuiciaron al accionista, ¿no? Él no perjudica nada, por eso a Trump le tiraron 34 ítems de juicio. Bueno, todo es producto de un complot que hizo Smartmatic, yo creo que ahí va preso hasta, porque el gobierno español tiene el 28% de interés sobre Smartmatic. Yo creo que el presidente de España se lo han llevado para Estados Unidos también. Ya. Bueno, el tiempo lo decidirá. Doctor Di Stefano, muchísimas gracias por su visita y por esta conversación agradable que nos llena de información, de muchas cosas que a veces no se conocen, y que es importante estar al día de todo lo que está ocurriendo, y mucho más viniendo de la voz de una persona que sé que está al tanto de todo lo que está ocurriendo en el panorama político de nuestra región. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Un placer. E anche la passata a Beppe Sintonia, non sta guardando del nostro prossimo programma per non stoppare di altro. Buona notte, cosa.